Muy buenos días mis queridos hermanos. Estamos aquí de nuevo, trayendo de nuevo el estudio de cómo entró el pecado en la humanidad. ¿Cuál fue el proceso? Hemos continuado en este estudio donde hubo un proceso del pecado cuando entra la humanidad. Empezamos desde Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 7, donde entra el pecado a través de Adán y Eva, aceptando pudiéramos decir, la oferta que el enemigo le hizo. El enemigo le hace una oferta a Eva y Eva dice, ok, la voy a aceptar porque el enemigo le dice, ¿sabe qué? Come de este fruto. Ella dijo, no, Dios dijo que no comiera. Pero el enemigo tuvo más, pudiéramos decir, más entendimiento, más sabiduría que ella y le dice, come de este fruto. Entonces, para que seas como Dios. Él no le dijo nada, tú sabes, algo mucha gente quieren a veces ser como Dios. Mucha gente, gente poderosa se proclaman como Dios. Entonces, solamente era eso lo que él quería, lo que ella quería hacer, tú sabes, ser como Dios. Eso fue lo que él le dijo: si tú comes de este fruto, conocerás el bien y el mal. Sabemos que no es necesario pasar, ahora entendemos, quizás no es necesario pasar por el mal para saber que es malo, ¿tú me entiendes? Hay mucha gente, quizás en ese entonces no había maldad, y quizá ella no pudo ver la consecuencia de ese mal acto que ella hizo. Ella no podía mirar otra persona que haya cometido el mismo error que cometió ella, y entonces ella podía decir, oh, pero fulana pasó este proceso y eso fue lo que pasó. Mírale la vida de ella. Mira la vida de ella, cómo se arruinó al llevarse de la voz del enemigo. Ahora nosotros hoy tenemos otra conciencia mejor que Eva. Vivimos en otro estilo de vida mejor que la de Eva. ¿Y por qué? Porque hoy nosotros vivimos bajo la gracia del Señor, aunque en aquel tiempo ellos también vivían bajo la gracia del Señor. En ese entonces no había ley, ellos vivían bajo un orden, pudiéramos decir, donde no había ley, donde Dios tenía misericordia a través de todo lo que ellos hacían. Ese es un tiempo donde pudiéramos decir la misericordia de Dios se extendía a pesar de todo lo que tú estabas haciendo, porque como quiera que sea, Dios extendió su misericordia a través de Adán y Eva, porque a través de Adán y Eva que entra el pecado en la humanidad, Dios como quiera tuvo misericordia. Misericordia porque Dios no maldijo la tierra. Dios no maldijo la tierra, dice, por tu causa será maldita la tierra. Ahora, por tu causa, ¿qué causa? Por lo que tú hiciste, la tierra va a ser maldecida. Por lo que tú hiciste, va a trabajar con el sudor de tu frente, te vas a alimentar. Entonces, la tierra fue maldita no porque Dios la maldijo, sino por la causa que Adán hizo, fue que la tierra fue maldita. En este tiempo nosotros miramos muchas situaciones, tú sabes, que decimos, no, la tierra todavía está maldita, porque miramos mucho pecado, miramos muchas situaciones, pero porque no miramos todo lo que miramos, lo miramos físicamente. No estamos mirando espiritualmente de qué es lo que está pasando. Como no sabemos lo que está pasando, podemos decir de que, oh, la tierra está maldita. Mira la humanidad cómo está, mira cómo está toda situación de nuestra vida, ¿tú me entiendes? Entonces decimos, la tierra está maldita. No, así no es.
¿Por qué? Porque Cristo vino a la tierra y leímos donde en la caída del pecado estamos en la restauración de la raza humana, la restauración de la raza humana. En la semana pasada yo hablaba de cómo Cristo vino a la tierra a restaurar lo que Adán había quebrantado, lo que Adán había, pudiéramos decir, roto, donde no había solución. Pasaron muchos años donde no había solución de toda esta situación que se venía viviendo. No había solución, no hubo quien el Señor dijera, encontré un justo para que lleve el pecado de toda la humanidad. Dios hace un pacto con Abraham, donde Dios elige a Abraham en todo el mundo, pero hizo un pacto para que su hijo llegara a través de ese pacto. Hoy nosotros podemos mirar que el pueblo de Dios está bajo ese pacto. El pueblo de Dios es el pueblo de Dios. Esa restauración, yo conforme a la escritura, lo que leo, esa restauración no es para el pueblo de Dios, no es para los judíos. Esa restauración vino para los gentiles. Los gentiles, ¿quiénes son? Nosotros, los que estábamos fuera del pueblo de Dios, somos los gentiles. Lo que Dios no conocía, o quizá alguna gente conocían porque escuchaban de ese Dios y decían, yo quiero ese Dios, y tenemos testimonio. Job era uno de los que adoraba y hacía sacrificio a ese Dios desconocido. Job era uno que hacía sacrificio a ese Dios desconocido que no lo conocía. ¿Y cómo sabemos? Porque en el capítulo, creo que el capítulo 34 por allá, 32, 34 por allá, es que Dios se le aparece y Dios habla con Job y Job le dice, de oída, como nosotros, muchos de nosotros, de oída te viese oído, mas ahora mis ojos te ven. Entonces quiere decir que él estaba como nosotros, que cuando nos llegue el evangelio solamente hemos oído de ese Dios poderoso, de ese Dios que abrió el mar rojo, de ese Dios que tiró 10 plagas en Egipto, de ese Dios poderoso que hizo eso para que supieran quién era Él. Pero hoy ya no, hoy ya nosotros lo conocemos, hoy ya nosotros sabemos quién es Cristo, sabemos lo que Cristo fue a hacer a la cruz, que lo que Cristo fue a hacer a la cruz no fue para beneficio de Él, no fue para beneficio de Dios, sino para beneficio de nosotros como pueblo de Dios. Hoy vamos a mirar la restauración. En la semana pasada estuvimos leyendo Romanos capítulo 5, de 12 en adelante. Estuvimos leyendo esos pasajes. Esos pasajes donde el Señor le empieza a mostrar la restauración a través de Pablo, la restauración que hubo. Esa restauración que vino Cristo a restaurar la humanidad. Cristo viene y restaura la humanidad. Restaurar es como algo que se rompió, lo restaura. Entonces Él restaura de nuevo la comunicación entre Dios y los hombres. Ahora, en la semana pasada yo decía, ¿cómo sabemos que Cristo abrió esa puerta para nosotros poder entrar a la presencia de Dios? Dice la Escritura que cuando Cristo va a la cruz, entonces viene Él y dice la Escritura que cuando Él muere, el velo se rompe, se arranca. Era un velo similar, un velo que dividía el lugar santo, el lugar santísimo, y donde se hacía el holocausto. Ese velo estaba, del otro lado del velo estaba la presencia de Dios. De ese lado del velo estaba la presencia de Dios. No había forma de entrar, no había forma de tú pasar si tú no eras un sumo sacerdote.
Y como tú eras un sumo sacerdote, automáticamente tú podías entrar, pero había requisitos para entrar. Uno de los requisitos que había para entrar era que se tomaba un cordero inmolado y se hacía un sacrificio para el pecado de ese sacerdote. Entonces, cuando ese sumo sacerdote, hablábamos la semana pasada, él tomaba el cordero, él lo degollaba. Entonces, el pecado de ese sumo sacerdote que cometía en un año, porque era cada año que entraba, pasaba al cordero, y el cordero pasaba su inocencia al sumo sacerdote. Y era un hombre limpio, sin pecado. Pero había también otro problema, porque a veces el sumo sacerdote quizás cometía algo, no se lo declaraba al Señor, y la Biblia dice, o hacía algo indebido entre el proceso de entrar al lugar santísimo. Entonces dice que cuando él entraba, él llevaba una campanita sonando, clink, 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 clink. Sonaba la campanita. ¿Para qué? Para que supieran de que estaba vivo. Luego, si la campana dejaba de sonar, eso significa que Dios lo había matado. Entonces decía, ¿sabes qué? Ya Dios mató el próximo. Volvía con el mismo tiro. Pero nosotros hoy nosotros tenemos otro beneficio. Otro beneficio en que en Cristo tenemos nosotros hoy otro beneficio. ¿Cuál es el otro beneficio? Que no tenemos que usar el cordero, sino lo que Cristo hizo en la cruz, para nosotros poder entrar a la presencia de Dios. Cuando Cristo va a la cruz, el velo se rasga, el velo se rasga en dos, y eso es dándole paso para que el hombre entre a la presencia de Dios. Porque ya hoy nosotros no tenemos que coger un cordero y cortarlo y derramar la sangre para limpiar nuestro pecado. ¿Por qué? Porque Cristo, cuando va a la cruz, Él lo hizo. Él hizo eso cuando Cristo va a la cruz. Él purgó nuestros pecados delante de los ojos de Dios. Nosotros miramos hoy físicamente, la humanidad mira muchos pecados. Cada quien va haciendo lo que bien le parezca. Pero hoy, delante de los ojos de Dios, esa sangre fue derramada una vez y para siempre. Cuando Cristo va a la cruz, cuando yo decía la semana pasada, cuando Cristo va a la cruz, separa la humanidad para Dios. No para que entren, cuando salgamos de aquí, después de la muerte, no es para que nos vamos directamente con Dios. ¿Por qué? Porque tenemos que reconocer ese sacrificio que hizo Cristo en la cruz. Ahora, Cristo nos aparta, Cristo nos santifica. Estuvimos hablando lo que era santificado y justificado. Santificado es cuando se separa algo para Dios, para un proceso santo. Para algo santo. Eso ahí es cuando se prepara algo que tú dices, esto es dedicado para Dios, y tú lo separas. Ahora, eso no significa que ya es de Dios, que ya está en Dios, no está separado para ese momento. Está separado para ese momento. Me viene a la mente una historia cuando Samuel unge al primer rey del pueblo de Dios. Cuando Samuel unge al primer rey, Saúl. Voy a cortar porque llegó un invitado especial.